vez que el peso recupera terreno frente al dólar, hay una exigencia pública de los que simpatizan con el gobierno y en particular con el presidente López Obrador, de que quienes damos información general pero también abordamos información financiera, reconozcamos públicamente que la política económica del gobierno es un rotundo éxito, que tenemos un peso más fuerte que nunca y que casi hemos llegado a una economía de primer mundo que va a pasar a la historia. Bueno, cada quien está en su derecho de hacer las interpretaciones a partir de los elementos que cada quien tenga. En este espacio, por lo pronto, y un servidor, en lo particular, hemos dicho insistentemente que cuando se trata de calificaciones o evaluaciones de resultados económicos hay que esperar resultados. Los resultados económicos tienen ciclos, tienen procesos y no necesariamente son los que uno quisiera tener a la mano cuando hablamos de inmediatez, saber rápidamente cómo resultó algo. Así pues, lo que hemos dicho y lo que he dicho es que sabremos si la política económica del presidente López Obrador, de la 4T, de su sexenio, fue buena o mala cuando este termine y cuando entreguen las cuentas y cuando esté corriendo probablemente 2025 a la mitad y veamos cómo se comporta la economía, si el crecimiento fue sólido, si la deuda realmente estuvo bien manejada, si no nos dejaron la economía como alfileres como ya sucedió en el pasado, o la economía queda con bases bien sustentadas. También lo que he dicho es que hasta ahora los resultados preliminares muestran que la política económica del gobierno federal ha sido una política en general correcta, porque ha sido muy prudente, porque ha habido una política cambiaria muy estricta, porque el presidente ha tenido prudencia y no le ha metido la mano al Banco de México, ha permitido que el Banco de México tome sus decisiones. Y lo que tenemos ahora, amigas y amigos, para entender qué está pasando con el peso y el dólar, si es realmente momento de cambiar mis dólares por pesos o de ir a comprar dólares, en fin, bueno, esas son decisiones que toma cada quien. Lo que les tengo que decir es que estamos, como todo lo que trata de economía, en una coyuntura. Hay que ser muy prudentes. Miren, voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla, muy clara y muy directa para que todos lo podamos entender. Hay en todo el mundo inflación, ¿correcto? Los bancos centrales, el Banco de México, la Reserva Federal en Estados Unidos, han tomado una decisión: elevar las tasas de interés para hacer caro el dinero y evitar que la inflación siga creciendo. Es una medida antiinflacionaria, poco eficiente, pero lo es, y es la medida que toman. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? En Estados Unidos tienen una inflación alta, pero las tasas de interés allá no están tan altas como la inflación, o no están tan altas respecto a los datos que tenemos en México. En México tenemos una inflación del 7%, pero tenemos una tasa de interés del 10.75%. Entonces, hemos explicado que cuando sube la tasa de interés sube para quienes tienen un préstamo, pagan más intereses. Pero para quien ahorra dinero, para quien invierte dinero, le pagan también más intereses. Y eso es lo que está pasando. Hay en México una tasa de interés más alta que en Estados Unidos, incluso que en otros países. Están viniendo los capitales a invertir a México para tener más ganancias, porque aquí se pagan más intereses. Esa es una de las razones por la que tenemos hoy un peso tan apreciado frente al dólar. La otra razón importante es que hay una serie de cosas que están pasando en el mundo en las que hay cierto optimismo de lo que podría pasar en América Latina y en México concretamente. A ver, rápidamente. Hace unos años hubo un éxodo. Muchas empresas se fueron a China porque era más barato, porque era más fácil, pero más esencialmente más barato. Llevaron la fábrica para allá, pagaban más barato, obtenían lo que querían, lo traían a su país, a Estados Unidos, y lo vendían. Eso ahora, después del COVID, ha complicado mucho el escenario, sobre todo para China. ¿Por qué? Porque recientemente la política de COVID-0 y las empresas cerradas hicieron repensar a las empresas, abandonar esa estrategia y acercar más las fábricas, las manufacturas, pensando justamente en un escenario como el que ha pasado y que ha dejado como enseñanza el COVID, que cuando se rompen las cadenas de transportes, cuando se rompen por los parones y los errores económicos que hay, se vuelve muy complicado volverlos a echar a andar. Entonces, han volteado a ver, por ejemplo, muchas empresas a México para decir, bueno, no estaría mal, aunque el salario mínimo en México acaba de subir, pues no está ni queriendo como se paga en Estados Unidos, sigue siendo rentable estar en México, está más cerca, son socios comerciales, podríamos invertir ahí.
Y ese voltear a ver a México ha sido una señal de optimismo que ha puesto también punto a favor del peso. Ahora, ¿es posible que el peso se quede en estos niveles de 18 pesos ya permanentemente, incluso que lleguemos a cotizar más abajo? Es muy difícil, es muy complicado, porque va a haber un momento en cuanto vengan los datos también en Estados Unidos y cuando vengan también los datos, ojalá, de que baje la inflación en México, el Banco de México tendrá que ir reduciendo las tasas de interés y los capitales van a buscar donde mejor les den ganancias. No son los únicos factores, lo debo aclarar. Hay muchos más factores que influyen para que el tipo de cambio esté así. Así pues, para todos y todas quienes me han exigido, reclamado o pedido que analicemos este tema y que expliquemos hasta dónde realmente es un espejismo o hasta dónde es un éxito de la política económica, lo que tengo que decir es lo que acabo de explicar. Es una coyuntura, son momentos. Reconocer que el gobierno de México sí ha tomado decisiones acertadas, correctas en términos de macroeconomía. ¿Que podría haber mejores resultados? Sin duda. Ahí radica la crítica, en todo caso, a la política económica del presidente López Obrador. Decisiones que han puesto en riesgo o que han frenado inversiones que ya pudieron haber llegado al país y que no llegaron o que están detenidas porque las decisiones políticas del presidente han puesto nerviosos a los inversionistas. Pero bueno, en general, sí, es una mezcla de buenas decisiones con una serie de circunstancias que ha habido en los mercados mundiales económicos. Gracias, soy Roberto Díaz Guerrero. Que tengan un excelente fin de semana. Pásenla muy bien. Hay que ahorrar, Eso sí, hay que moderarse con los gastos. Es una respetuosa sugerencia. Ya lo saben. 2:30 de la tarde los espero hoy para cerrar semana en radio y televisión y aquí en redes sociales.